En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Bueno, la pasada semana, finales ya de la pasada semana, recordamos todos la buena noticia que dio el presidente de la República con relación a la conclusión antes de tiempo del peaje sombra, del contrato que se tenía para el pago de peaje sombra, que muchas personas se preguntan qué es el peaje sombra, y el peaje sombra no es más que los recursos que el Estado ponía en el presupuesto nacional para pagar a la concesionaria o los contratistas que construyeron la autopista que va hacia Samaná, y que debido a una mala proyección, debido a un mal cálculo, un mal estudio, debido a un mal todo, vamos a decirlo en ese sentido de la palabra, entonces el Estado debía de pagar esos vehículos que no transitaron por la vía porque se hizo una inversión. Ya se ha debatido muchísimo el tema de que quiénes fueron que firmaron los contratos, cuáles gobiernos hicieron cambios. Nosotros lo hemos planteado y hay un debate actualmente. Existe un debate sobre si la posible acción penal que existe tras este contrato que se firmó con la concesionaria es pasible de ser investigado por el Ministerio Público. Es decir, si aún el PETCA tiene tiempo para empezar una investigación penal con relación a este caso de presunta corrupción administrativa. Y yo tampoco sé decir si realmente tiene o no tiene, porque si vemos a la luz del Código Procesal Penal, tienen máximo de 10 años para un proceso comenzar a investigarse. Ya este hecho tiene más de 20 años. Desde que empezó su construcción. Las adendas se hicieron en el año 2007, se pusieron en vigencia en el año 2008, ahí igual sigue transcurriendo un tiempo, pero hay un debate y de hecho hay quienes plantean que el Ejecutivo pudiese, a la luz de los hallazgos que encontró el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, decir que no tenían conocimiento de esos hechos y que por tales razones, y justificar y explicar y convencer efectivamente de que no sabían que había actos de corrupción, y proceder a la justicia para que el plazo máximo de duración de los 10 años pudiese empezar a correr. Pero también hay quienes sostienen, como decía el juez Francisco Ortega Polanco, que la corrupción es imprescriptible, pero no todos los jueces aplican eso. Entonces ahí está una disyuntiva. Ahora bien, mi llamado en este sentido no es directamente con el tema del peaje sombra, sino las consecuencias de la corrupción en República Dominicana y por qué este delito no debería perimir. Este delito no debe prescribir. Este delito no puede tener un punto de partida, un punto final donde no se puede investigar. Este es el mejor ejemplo. Este es el ejemplo más reciente que tenemos y es de algo que nos duele a todos por lo abusivo que ha sido ese contrato. Entonces ahora con la discusión del Código Penal, recuerdo que una de las últimas informaciones es que se había eliminado la parte de la imprescriptibilidad para ponerlo que a los 20 años prescribe el delito de corrupción. Y yo creo que 20 años no son suficientes y lo que tenemos que abogar es que sea imprescriptible. Y sabemos que si los tratados internacionales lo establecen como imprescriptible, como República Dominicana, la Constitución dice que los tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional, ni por encima ni por debajo, pero tienen mayor rango que las leyes ordinarias, se puede aplicar. Pero yo no quisiera que dejemos eso a una interpretación de un juez, a una interpretación de un Ministerio Público, a una interpretación de un abogado, sino que lo tengamos establecido en la ley. Si estamos discutiendo el Código Penal y que ayer ya se terminó la lectura del Código Penal, pues que se apruebe, como en un principio estaba establecido, que la corrupción sea imprescriptible. ¿Por qué debe ser imprescriptible? Porque eso debe de tener sanciones para los que lo hicieron en el pasado, para los que lo vayan a venir a hacer y que tengan ese precedente de que independientemente lo hayan cometido en el momento que lo hayan cometido, del tamaño que haya sido, del lugar en que haya ocurrido, tiene consecuencias penales, aun cuando esté prácticamente en el ocaso de su lecho de muerte, vamos a decirlo así, cuando ya no le quede más nada. Hasta ese momento que sepa que hay posibilidad de perseguirlo penalmente. Y creo que no hay mejor ejemplo que este que acaba de ocurrir con el caso del peaje sombra. Así que la corrupción debe ser imprescriptible. Fernando. Distrito Informativo.